Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y espero también que me escucháis bien. Tengo el micrófono por aquí por la mesa porque, bueno, para mí es un poco coñazo tenerlo aquí colgado. Y nada, ¿qué estamos haciendo aquí hoy, Alex? Pues hoy vamos a probar el nuevo visor Taurón de 60 aumentos, el 550 con campana de 60 y tubo de 34 en segundo plano focal. Entonces, ¿qué os cuento? El visor, tengo unas monturas inclinables y lo he intentado dejar dentro de las posibilidades para no entretenerme tampoco mucho en lo más cercano al centro óptico, pero no está. Entonces, ¿pero por qué no me he entretenido mucho? Porque no sé si este visor lo voy a dejar puesto en esta carabina o lo voy a cambiar, porque a mí me gustaría dejarlo en esta carabina, pero si os estáis dando cuenta, queda como menos de 1 milímetro para que la campana toque con el raíl. Entonces, si lo dejo en esta carabina, tendré que ponerle el raíl antiguo, por si tengo que inclinarlo, que seguramente tendré que inclinarlo, que no me toque. Si no, dejo el raíl, a este le pongo el 40 aumentos, el Taurón, que además tengo dos, y le dejo el raíl, y este se lo pongo, por ejemplo, al Alcatrán, que sí que se lo puedo poner porque no tiene el raíl tan largo. Entonces, que me estoy enrollando. Le he puesto la Copcam a la derecha, porque así veo un poco mejor si grabo o no grabo. Pero cosa diferente es que esté bien puesta. ¿Por qué? Porque la pantalla es muy pequeña. Antes yo la imagen la podía ver a través de un móvil, pero se actualizó la aplicación y ya con esta cámara que yo uso no se puede utilizar. Y hay veces que yo creo que está bien, llego a casa, descargo las imágenes y las imágenes se ven como un churro. Y yo ahora creo que está bien, ojalá que sí. Estoy a 50 metros, hace un pelín de airecillo, no es tampoco una barbaridad, ahora vaya a ver allí la cinta, pero bueno, al final no se trata en este vídeo de ver qué precisión tiene esta Crite MK2, que además la vamos a probar aquí, que ya en los últimos vídeos habéis podido ver qué precisión tiene, pero este vídeo sobre todo trata sobre la calidad que se puede ver a través de este visor. Inconveniente, que yo aquí durante toda la mañana tengo el sol en contra y es la peor condición para poder ver la calidad óptica de una lente, sea de lo que sea. Pero bueno, por otro lado también nos va a permitir ver cómo en circunstancias ajenas a la máxima calidad en cuanto a iluminación también se comporta este visor, ¿no? Es decir, que vamos a buscarle el lado positivo, vamos a ver en una situación delicada de iluminación cómo se ve este visor. Aquí lo ideal sería tener el sol como por la tarde en la parte de atrás, ¿no? Pero bueno, ahora lo tengo en la parte de enfrente y en fin, aquí todas las mañanas es así. Y bueno chicos, vamos a darle a grabar. Ahora es más cómodo para mí así poder verlo aquí, pero me toca con la nariz y con la cara. También me cuesta más trabajo disparar con las Copcam y poco más. El visor más o menos está ajustado a donde va a pegar, siempre y cuando el aire no lo desplace hacia los lados. Y bueno, voy a pegar un primer disparo al suelo, chicos. Y nada, estoy ahora mismo a 50 aumentos, entonces lo pongo a 5. Lógicamente no voy a disparar a 5. Es para un poco para que veáis qué calidad de imagen tiene. Allí estaréis viendo los 50 metros, al fondo estaréis viendo los 100, efectivamente. Y no sé el motivo, bueno, un motivo óptico, por el que los visores, cuando le pones la Copcam y los pones a muy pocos aumentos, como es ahora, la imagen se ve como borrosa. Realmente la imagen aquí, lógicamente, se ve muy bien, pero bueno, tiene un rollo óptico que hay que corregirlo un poco con las dioptrías, aunque tú no lo necesites para tu ojo. Yo lo he corregido un poco, espero que se vea bien. Eso va desapareciendo conforme vamos subiendo de aumento. Entonces, aquí estamos a 5 aumentos. A partir de ahora vaya a ver seguramente en el borde, en uno de los bordes, una franja negra. Eso lógicamente no se ve, pero sí, bueno, es un rollo de las Copcam, ¿vale? Entonces lo estaréis viendo ahora, lo seguiréis viendo ahora y posiblemente ahora ya esté desapareciendo. Yo he grabado mucho con esta cámara y me he dado cuenta que pongas como pongas la cámara, ahí siempre, no sé el motivo, se ve. Y bueno, aquí estamos sobre los 25 aumentos, aquí, y vamos a hacer un grupo a 30 aumentos. ¿Vale? Para que vosotros veáis más o menos a una cantidad ya medianamente alta de aumentos cómo se ve este visor. Yo como siempre me tengo que seguir peleando con mi saco. Vale, están pegando un pelín más arriba. Va. Dos. Madre mía. Tres. Cuatro. ¡Guau! ¡Qué buena!
y 5. Venga, vamos a subir a 40 aumentos. Uno, dos, tres. Estoy disparando rápido, ¿vale, chicos? Buah. Venga, chicos, a 50 aumentos. Uno, creo que no está bien enfocado, ¿eh? Pero es que puede ser también mi ojo. Que como he tenido que ajustar lo de las dioptrías. Dos. Tres. Qué barbaridad. Cuatro. Esto no es normal, chicos. Qué locura. Bueno, lo que nos interesa. Yo quería ver la calidad de la imagen, pero es que estás viendo la calidad también de la precisión. Yo no sé si está bien enfocado, porque yo tengo un problema, y es que he tenido que modificar el tema de las dioptrías. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que está bien enfocado, ¿vale, chicos? Ya estamos a 50 aumentos aquí, y bueno, estáis viendo un poco la calidad de la lente. Son lentes alemanas. Yo sí que le he notado que tiene un poco de menos aberración. Eso lo noto yo cuando miro a través solo del visor, lógicamente. Y bueno, la verdad que es un visor que a mí me gusta muchísimo. Ya os digo, yo tenía un Continental, el último que me mandaron, el de 12 aumentos, una auténtica locura, pero era un visor que al tener solo 12 aumentos, para grabar, para todo, a mí no me servía mucho. Entonces un buen amigo se compró el Taurón de 40 aumentos y estuvimos hablando y hicimos un cambio. Entonces yo tengo actualmente dos Taurón de 40 aumentos, un Continental de 30, no, dos Continental de 30 y este. Y la verdad que este me gusta muchísimo. Ahora mismo, si tuviera solamente una carabina, muy posiblemente estaría le pondría o este o el de 40 aumentos. La verdad que este tengo que probarlo más, tengo que ajustarlo también a ver a 100 metros cómo va. La corrección de clic es lo que menos me gusta, pero es que estos visores los tienen que hacer así, para que sea una corrección más precisa, ¿no? Por lo que estuvimos hablando en el vídeo de revisión, para tipo de competiciones en F-Class y VR, especialmente esas dos modalidades. Y nada, chicos, la torreta de deriva es una pasada, lo bien que va. La torreta de altura es una pasada también como va. Además, como dije, se le puede ajustar la fricción del clip para que esté un poquito, normalmente está todo, pero si lo aprieta un poquito ya es una pasada. Y nada, chavales, espero que el vídeo se haya grabado bien, espero también que vosotros hayáis divertido un poco y nos vemos en la siguiente. Venga, chicos.